Muy buenas tardes para todos. Es un gusto saludarlos. Muy buenas tardes, muchas gracias. Ya que Corpojova nos acepta este espacio, nos regala este espacio tan maravilloso, entonces, como hoy es jueves, aquí estamos nuevamente. Quería complementar un poco la charla que quedó pendiente del sábado pasado, me pareció excelente. Entonces, aprovechando este espacio, complementar la parte de parámetros antropométricos en el diseño de joyas. Les compartí un documento de Nuria Carulla y Claudia Vallejo del 2002 del Programa Nacional de Joyería de Artesanías de Colombia. Es un documento muy completo donde nos dan unos parámetros para que la joya sea antropométrica, para que todo lo que diseñemos sea ergonómico, sea práctico para llevar, para usar. Entonces, con base en ese manual que ustedes tienen ya, vamos a unificar un poquito esos conceptos y con miras al curso de modelado en cera para que hablemos como el mismo lenguaje, ¿de acuerdo? Entonces, la idea básicamente de hoy es un conversatorio en el que ustedes pueden participar también, obviamente, básicamente teniendo en cuenta este manual de diseño que nos regala Nuria Carulla y Claudia Vallejo del Programa Nacional de Joyería de Artesanías de Colombia. ¿De acuerdo? Voy a compartir pantalla, entonces son tan amables y grabar la reunión con el fin de que ustedes la tengan en sus archivos. Perfecto. Voy a compartir el documento y vamos hablando en el momento que ustedes me digan, hacemos las preguntas que ustedes consideren. Por favor, me indican si ya lo vemos. Muy buenas tardes, me indican si ya lo vemos, la presentación. Buenas tardes, profe, ya se vio. Son tan amables. ¿Ya se ve la presentación? Sí, profe, pero puede ampliarla un poquito. Digo yo. Con mucho gusto. Ampliar la pantalla, no sé. Ahora. Sí, se ve mejor. Sí, así está mejor. Perfecto. Les envié dos documentos. Uno que es una guía extraída obviamente del manual de diseño que nos regala la señora Nuria Carulla y una guía resumida en 6 páginas de lo que nos habla este manual. Les recomiendo leerlo, les recomiendo trabajarlo, practicarlo, consultarlo todo el tiempo. Es un manual muy completo. Obviamente estos son unos parámetros, ¿cierto? Habrá clientes de ustedes que se salen de los parámetros, entonces obviamente habrá excepciones, habrá piezas que tengan otras características, pero básicamente conservando la antropometría vamos a hablar de unos parámetros generales, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una fotografía donde nos muestra algunos tamaños de los collares. Básicamente se trata de conservar la ergonomía, ¿cierto? Como les decía, el manual tiene unos parámetros y unos lineamientos básicos en el momento de que usted inicia un diseño de una pieza. Cuando vamos a trabajar una cera, a partir de un diseño vamos a tener en cuenta ciertos aspectos. Por ejemplo, si la pieza es un arete, ¿qué sistema va a llevar? ¿Qué gancho? ¿Qué broche? ¿Qué sistema para sujetarlo? Importantísimo, en el momento que planeamos el diseño, tengamos en cuenta desde el principio hasta el fin. Es decir, tomamos como base la fuente de inspiración en la que ustedes van a trabajar, el tema en común y a partir de ahí desarrollarlo de una manera pensada, de una manera planificada, hasta terminar. No solamente la producción, sino a quién va a llegar, cómo lo voy a distribuir, cómo lo voy a empacar,
cómo es el embalaje. Todos esos detalles hacen parte del diseño de una pieza. Lamentablemente a veces en joyería no tenemos en cuenta la parte del empaque, que es tan importante. Si ustedes van a una feria artesanías de Colombia, por ejemplo, ustedes encuentran que esos artesanos diseñan unos empaques que son tan dignos de conservarse, de coleccionarse como la misma pieza. Entonces la invitación es también a que desde el empaque lo tengamos en cuenta a la hora de diseñar una pieza. Importantísimo tener en cuenta qué sistema va a llevar, qué sistema tiene ese arete, lo que nos decía Leonor el sábado pasado, nuestra compañera Leonor Bolívar desde Ibagué. Importantísimo que tengamos en cuenta de principio a fin cómo va a ser ese diseño y cómo va a ser su sistema de sujeción, el sistema que sujetará esa pieza. Es tan importante como el mismo diseño. Básicamente, si la pieza, si va a ser un sistema omega, tener en cuenta cuál es el largo del poste, ¿cierto? Tener en cuenta el espesor. Lo ideal, lo que nos recomiendan en este manual es que el poste no sea mayor a 11 milímetros en su longitud. Si es para plata, que sea de 0.9 milímetros el poste. Y si es para oro, 0.8 milímetros el poste para el topo, para el arete. Nos recomienda también este manual que cuando vamos a diseñar un arete de más de 1 centímetro de tamaño, deba tener movimiento. A mayor diámetro, es decir, cuando sobrepase 1 centímetro, debe tener movimiento. Ya sea movimiento por argollitas, ya sea por ensambles, por bisagras, pero a partir de un centímetro con movimiento. ¿De acuerdo? Cuando se diseña una candonga, cuando se diseña un arete colgante, un arete, fijo, siempre tener en cuenta el espacio entre el borde del lóbulo de la oreja y el hueco de la oreja. Debe ser mínimo de 8 milímetros. De 8 milímetros, ¿de acuerdo? Había una pregunta que quedó en el tintero también en la charla del sábado anterior. ¿Qué pasa con esas personas con problemas cuando la oreja ya, el hueco está muy alargado? La recomendación es que no sea mayor a 3 gramos un arete. No puede ser mayor a 3 gramos y debe tener un diámetro por lo menos de 12 milímetros. En ese caso, se permite un diámetro mayor para que cubra, siempre y cuando no sobrepase un peso de 3 gramos por arete. Cuando es normal, cuando no hay esa situación de hueco que se ha alargado, el peso máximo para cada arete debe ser de 4.5 gramos por arete, es decir, 9 gramos en par. Tengamos en cuenta cuando diseñamos aretes que debe haber en algunos diseños izquierdo y derecho, en algunos diseños, pero no sujeto a una camisa de fuerza que debe ser como un efecto espejo. El diseñador es libre, pero sí tener en cuenta que en algunos diseños debe hacerse izquierdo y derecho, ¿sí? No necesariamente tenga una simetría perfecta, ya que el diseñador puede darle variaciones, pero muy importante cuando es izquierdo y derecho tenerlo en cuenta. Eso de pronto nos ha sucedido. Diseñamos el de un lado y cuando vamos a ver el del otro ya no se ve tan bien. ¿Listo? Bueno, esto ya lo dijimos de los postes y los pines. Y cuando es un arete fijo, se debe soldar a 3/4 del largo de la pieza, ¿sí? No exactamente en el centro, sino a 3/4, para que no se vaya a descolgar hacia atrás. Lo que ya dijimos, en oro de 0.8 y en plata de 0.9, ¿cierto? Algo muy importante aquí en este puntico, en el punto D. Resulta que a veces estamos fabricando un topo y cortamos el poste
y de pronto por rapidez o por obviar algún paso, se nos olvida que la soldadura no debe ir sobrepuesta en la lámina cuando vamos a soldar un poste. Ténganlo en cuenta. Lo recomendable es hacer un pequeño fresado y ahí se coloca el punto de soldadura. Hacer una pequeña perforación. También en Monpós se utilizan colocarle una argollita, ellos llaman una boquilla, una argollita alrededor del poste para darle mayor fuerza y para que sea más estético. Entonces, por favor, no colocar la soldadura directamente sobre la lámina, sobre el metal para soldar un poste, sino que debe haber una pequeña perforación y, si ustedes lo consideran, colocarle una argollita alrededor de un espesor bajo, de un 0.5. Ahora entramos a la ronda de preguntas, y ahora más adelante. Importantísimo también, cuando son postes para aretes, para topos, hacer una ranura aproximadamente a 2.5 milímetros de la punta. Uno puede diseñar una herramientica con un alicate que tenga un sistema de corte, estilo cortafrío. Se puede diseñar la herramienta con el fin de hacer esta ranura de manera muy rápida. Y de esta manera la mariposa no se va a caer, va a quedar mucho más segura. Ya hablamos del peso máximo de los aretes, 4.5 gramos por arete. Importante tener en cuenta el izquierdo y derecho y la parte de las manos. También ya hablamos de las recomendaciones para clientes que tengan problemas con, en algunos casos, deformación en el cuerpo de la oreja. Otra cosa importante, hay países donde las mujeres no se perforan la oreja. Entonces piensen cuando vamos a diseñar para quién va a ser. No sea que esa persona no pueda usar aretes que tengan poste, que tengan un pin que atraviese la oreja. Entonces ya hay que tener en cuenta ese diseño con un sistema omega o con un sistema de rosca, de tornillo. Aunque ese sistema, me comentan las señoras que a veces es un poquito incómodo. Pero tengan en cuenta cuando se va a diseñar si la persona puede o no usar aretes que atraviesen la oreja. En cuanto a piezas para el cuello, muy importante, siempre que diseñemos collares, no importa el largo que tengan, siempre vamos a colocarle broche. Es una recomendación que nos hace nuestra diseñadora Nuria Calulla. Siempre debe tener broche a pesar de que sean muy largos. ¿Por qué? Porque eso le da una elegancia, eso le da una estética y también se ve que hay una persona que pensó en la pieza, ¿cierto? Obviamente vamos a encontrar muchos aretes de sartas de piedra, donde a veces es bastante complicado, pero de acuerdo con lo que nos recomienda la señora Nuria, nos recomendaba Leonor, es importantísimo pensar en el broche, no importa que el collar sea muy largo. Siempre tener en cuenta la parte del broche como una parte adicional. Como parte de la pieza, más que adicional, como parte de la pieza. Que el broche sea parte de ella. Importante en los dijes, en los colgantes, pensar antes de diseñar ese colgante, pensar cómo va a ser, pensar si va a llevar cadena, si va a llevar un aro rígido, cómo va a ir soportado. Ese dije es importante antes del diseño, antes de diseñar esa pieza. Ahorita vamos a hablar un poquito de esos pasos que hay que seguir, las recomendaciones que nos dan para seguir esos pasos del diseño antes de, y que sea una pieza pensada, planeada, con el fin de que se minimicen los errores y se optimice el uso del material y del tiempo. Miremos aquí unas especificaciones técnicas que nos recomienda este manual. Por ejemplo, que los collares deben ir
en estas medidas estandarizadas, desde 39, 40, 42, 50, 57 centímetros y 1 metro en el caso de los collares de varias vueltas. Estas son como unas medidas estandarizadas. Desde 39 hasta 57 y el largo, el de varias vueltas, de 1 metro. Esas son como unas medidas estándar para diferentes tipos de collares. Miremos un poquito la parte de los brazaletes en cuanto a cuál es la diferencia, por ejemplo, entre un brazalete y una pulsera. Básicamente, como ven este dibujo, un brazalete es una pieza rígida, ¿cierto? Va a ser una pieza que tenga una estructura dura. Y esa pieza también nos permite diseñarle su broche, también nos permite hacer ensambles. ¿De acuerdo? Un segundito, ya entramos a la ronda de preguntas. Gracias, muy amables. Ya un segundito. Importante, entonces, en un brazalete, diseñar el sistema que va a llevar. Si es una pieza que se abre o si es una pieza abierta, ¿cuál será su sistema con el que se va a sujetar? ¿Cuál será el broche que vamos a colocarle? Antes de diseñar la pieza, muy importante, antes de fabricarla. Durante su bocetación, en el caso de hacer maquetas, se recomienda también para que optimicemos toda la parte de tiempo y materiales, ¿de acuerdo? Si lleva un sistema de abrir, ¿cómo sería? ¿Cómo se va a asegurar? Y de esa manera tener en cuenta todos los detalles en el momento del diseño. Una pulsera, las pulseras podrían ser de cadena solamente, o podrían ser de módulos, ¿sí? O podrían ser mixtos, donde utilicemos tanto los módulos como la cadena. Les hemos dado de pronto algunos nombres, por ejemplo, que es clavas, y otros nombres dependiendo del diseño. Dependiendo del diseño de esa pulsera, puede recibir algún nombre específico. Aquí nos faltó lo de brazaletes en cuanto a las medidas estándar. Por ejemplo, el pequeño, en el caso de un brazalete ovalado entero, sin broche, sería de 44 por 52 milímetros, un brazalete ovalado, pequeño. Para un brazalete mediano, las medidas estándar están en 50 por 60 milímetros, en un brazalete ovalado. Y para el grande, 56 por 66 milímetros. No se preocupen que todo esto está en el documento que les compartí y ahí tienen todas estas medidas estandarizadas. Todo esto está en el documento. El largo de las pulseras puede variar entre 18, 19 o 20 centímetros. Este es un estándar, pero desde luego hay excepciones, ¿cierto? Hay casos en que hay que agregar por lo menos 2 centímetros, pulseras para clientes que requieren 22 centímetros. Pero el promedio está la grande 20, mediana 19 y 20 metros. En cuanto a los anillos, a pesar de que hay clientes que son muy excéntricos y quieren anillos raros y anillos gigantes, hay unas recomendaciones en la parte ergonómica y unos espesores y unos anchos que permiten que el anillo sea fácil de portar, que sea ergonómico, que sea cómodo. Entonces, en este manual nos recomiendan 12 milímetros de ancho máximo, 12 milímetros máximo en la parte interna del dedo, en la parte de la planta de la mano. 12 milímetros máximo. El espesor está entre 0.8 milímetros y 3, máximo 3 milímetros de espesor. Estos son unos parámetros generales. Ha habido casos en que a ustedes les han pedido un anillo gigante y ya se sale de estos parámetros, ¿de acuerdo? Hay clientes que quieren anillo para 4 dedos a la vez. Entonces, imagínense, ya no cumple con lo que nos están pidiendo en los parámetros generales. Pero el máximo ancho recomendado serían 12 milímetros, el espesor mínimo
0.8 y el máximo 3 milímetros para anillos convencionales. ¿De acuerdo? Importante también en el diseño tener en cuenta qué piedra va a llevar. No podemos diseñar una pieza, un anillo de un espesor de 0.8 si le vamos a engastar una piedra de 6, 7 milímetros, ¿de acuerdo? Entonces es importante también en el diseño tener en cuenta todos estos aspectos antes de, en el momento que estamos bocetando y que estamos haciendo una maqueta, por ejemplo. Los broches no son tan usuales ya, pero importante que tengamos en cuenta la ubicación que debe llevar un broche. Cuando algún cliente nos solicite un broche, tengamos en cuenta dónde debe ser la ubicación ideal. Debe ir 3/4 de la altura total de la prenda, a 3/4 de la altura total. No debe ir un broche ni de la mitad hacia abajo, ni tampoco en la parte inferior. Mínimo 3/4 hacia arriba del tamaño total. Si es un broche vertical, si es un broche longitudinal, siempre las agujas deben ser dobles. Si se han dado cuenta que algunos broches que se utilizan de manera vertical, longitudinal, importantísimo que la aguja sea doble para que no se mueva, para que sea más estable a la hora de colocarlo. Que la aguja de ese broche siempre sea separada del broche y paralela a él, ¿de acuerdo? Siempre paralela. Y que tenga una forma de sujetarla que quede fija y sea fácil de utilizar, sea fácil de colocar. Entonces, eso sería a nivel general algunos parámetros, recomendaciones a la hora de diseñar, ¿sí? En el momento de diseñar una pieza. Ahora hablemos un poquito de cómo sería ese alistamiento, cómo sería esa preparación de esa, o la planeación de ese diseño. Como les decía en una de las clases de dibujo, a veces se nos olvida tener en cuenta que una joya, así como se hace el plano de una casa, debe ser planeada. Debe haber una planeación previa, ¿sí? Y en diseño, mucho más. Perfecto, compañeros. Ya vamos a entrar en una ronda de preguntas muy rápida. Entonces, terminamos con la parte de planeación. Siempre es bueno tener a mano dibujo, tener a mano papel y lápiz, hacer bocetos, mirar la pieza o pensarla cómo se va a ver en las 3 vistas, cómo se va a ver en toda su dimensión, ¿de acuerdo? Y también recomendable hacer una maqueta de la pieza. Eso nos facilita que podamos calcular peso, que podamos calcular todas las dimensiones. ¿Cómo se planea? Básicamente, primero hay que seleccionar la fuente de inspiración, ¿sí? Lo que hablamos en las clases de dibujo. Importantísimo la parte de ese foco de inspiración con el fin de que haya un tema en común, de que haya un hilo conductor en esa colección que usted va a desarrollar. Y si no es una colección, sino que es un juego de piezas, que serían mínimo 4, en el caso de un aderezo, serían por lo menos 4 piezas, que haya un hilo conductor en la parte de diseño, en la idea. Perfecto. Entonces, el primer paso sería ese, seleccionar en qué me voy a inspirar para ese diseño. Luego de seleccionar ya la fuente o ese foco inspirador, entonces iniciamos un proceso de bocetación. Es un proceso como de exploración a partir de los bocetos. Habíamos hablado, por ejemplo, de algunas metodologías sencillas, como tomar fotografías y luego hacer abstracción, hacer repetición, en fin, ya esas metodologías de diseño que ustedes encuentran en el libro Fundamentos de Diseño de Wishes One, y que también en una de las clases por ahí está grabada para que ustedes la repasen en cuanto a la parte de metodologías de diseño. Importante explorar bastante en la parte de bocetos, en la bocetación, hacer una exploración general de
la pieza y de las piezas de la colección que usted va a desarrollar. Entonces, después de bocetar, es importante pensar en alternativas de producción o de cómo se va a fabricar. Siempre pensar en varias alternativas, no solamente quedarnos con lo que habitualmente hacemos, sino que a veces la pieza nos dice, en vez de calado, hagámoslo armado, en vez de armado, hagámoslo por cera perdida, en fin. Es importante explorarlo y planearlo desde el principio hasta el fin de la pieza, siempre. A veces improvisamos sobre la marcha y eso nos cuesta pérdida de tiempo y de material. Desde el comienzo definir la técnica, cómo se va a hacer, como les decía. Es posible que se facilite más una pieza en determinada técnica para su producción, para su desarrollo. Entonces, optimizar esa parte. Si yo requiero manejar volumen, buen volumen, se me va a facilitar mucho más manejar esos volúmenes con cera. Se me va a facilitar más que si empiezo a darle formas y relieves a una lámina. Entonces, el manejo de volúmenes, de embutidos, de repujados, es posible que la cera nos lo facilite. Hay un temita que quedó pendiente también para un próximo conversatorio, que es la parte de joyería anticlástica, sin clástica, y es todo el aprovechamiento de las formas que da el mismo metal en su modelado. Durante su transformación, el metal nos permite cantidad de formas aprovechando la misma deformación. Entonces, para que en una próxima charla hablemos de joyería clástica, anticlástica, y es aprovechar esas deformaciones que nos da el metal, para que lo tengamos en cuenta. Además de definir la técnica, es muy importante definir todo el procedimiento que se va a desarrollar, los materiales que vamos a utilizar y los acabados. Importante. ¿No les ha pasado que a veces teníamos previsto un acabado y en el final nos tocó cambiarlo? Porque hay situaciones que no se prevén o que en el camino es posible que en el papel se vea hermoso, pero en el metal no sea viable. Entonces, son detalles a tener en cuenta. No es lo mismo planearle el acabado o hacer el acabado a una pieza en oro que en plata. Hay muchas variables que se deben tener en cuenta. En el caso de piezas en latón, de piezas en oro de 14, en oro de color, en plata, hay maneras de dar unos acabados especiales. Hay maneras de hacer pátinas, de hacer piezas que adquieran un color, una oxidación y que parezca formada por la naturaleza. Hay un librito muy bueno que se llama Acabados Decorativos. Me escriben para compartírselo. Acabados Decorativos en joyería. Tiene más de 30 tipos de acabados en cuanto a texturas, en cuanto a acabados superficiales. Y hay una parte que nos habla muy específicamente de las pátinas, de cómo obtener unas buenas texturas y unos buenos cambios de color solamente con pátinas, con alteraciones de la superficie, ya sea por oxidación, ya sea por unas pátinas provocadas por ácidos. Muy importante sí tener en cuenta que cuando ustedes vayan a trabajar esa parte de patinados, si utilizamos ácidos, proteger muy bien el espacio de trabajo, aislarlo muy bien, ojalá con campana extractora y todos los elementos de protección. Hace unos días vi una escultura en bronce que le estaban dando una pátina con ácido al aire libre sin ninguna protección. Importantísimo la parte de elementos de protección personal a la hora de aplicar pátinas o hacer piezas con acabados metálicos, con acabados a base de ácidos. Muy importante la protección personal. Entonces también nos queda pendiente un temita sobre pátinas, ¿de acuerdo?
La idea es que hagamos por lo menos una práctica que la podamos ver, no solamente la teoría. ¿Listo? Hay que tener en cuenta también aspectos estructurales de una pieza, no solamente la parte formal, cómo va a ser el acabado, cómo lo vamos a producir, sino que también la estructura misma, por ejemplo, los espesores que va a tener, el peso que va a tener esa pieza, es muy importante, si va a llevar ciertos relieves, si va a llevar contrastes entre claro y oscuro, entre liso y mate, entre liso y rugoso, toda esa parte, y también tener en cuenta si le vamos a dar color, toda la parte de acabado, si le vamos a dar un baño galvánico, porque si lo pensamos desde el principio, seguramente nos va a ir mejor en toda la solución de esa pieza. Perfecto. Planear muy bien la parte del diseño, planear la producción, cómo se va a fabricar esa pieza y planear toda la parte estructural, cómo va a quedar. Por eso les recomiendo para el curso de ceras que consigan una cajita de cera en láminas, cera odontológica en láminas, porque eso nos ayuda muchísimo a hacer maquetas de una manera práctica, económica y rápida, muy, muy sencilla. Es una ayuda para agilizar y para poder viabilizar un diseño, para poder ver si un ensamble es posible hacerlo, para ver si una soldadura funciona como debe ser, para ver si el peso hace un buen equilibrio de la pieza. Todo eso es más práctico si lo aplicamos mediante una maqueta que puede ser con una cera odontológica en láminas. Perfecto. Listo. Ahora, como les decía, ¿cómo sigue luego el desarrollo? Ya hicimos la planeación. Ahora el desarrollo de esa pieza. El desarrollo de esa pieza pues debe ser pensado, como decíamos, de principio a fin. No solo pienso en cómo va a ser todo el procedimiento en la mesa de trabajo, en el taller, sino que también cómo lo van a lucir. A veces no tenemos en cuenta, o mejor, ni siquiera lo probamos antes de llevarlo a la vitrina, antes de llevárselo al cliente, antes de la entrega. A veces no prevemos elementos tan sencillos como el equilibrio, ¿sí? Que esa pieza tenga un buen equilibrio tanto visual como formal, porque no solamente es el equilibrio en cuanto al peso físico, sino en cuanto a la parte visual. Muy importante esa parte. Si ustedes desarrollan un boceto, luego le hacen las 3 dimensiones y hacen una maqueta a escala natural, a escala 1:1, a escala real, los resultados van a mejorar. Yo sé que ya muchos de ustedes lo hacen de esa manera, pero es como unificar un poquito esa parte, esos criterios de los que estamos hablando. Los calibres de las piezas. No siempre una pieza por tener un gran espesor es muy resistente. Y en la joyería, sobre todo en oro, pues lo que hacemos es optimizar el peso, ¿cierto? Sacrificar o no sacrificar tamaño por peso, ¿sí? Optimizarlo. Entonces, por eso es importante tener en cuenta los espesores. Si usted no necesita colocarle metal en una parte donde no se requiera, no se va a ver, no va a mejorarle apariencia, no va a mejorarle tamaño visual, no se lo coloque. Si usted ve que va a colocar un metal o más peso donde no lo requiera, eso se optimiza, eso se evita precisamente planeando bien el diseño. Por eso la recomendación de elaborar maquetas. Después de elaborar maquetas, en muchos casos se recomienda elaborar plantillas. Supongamos que usted requiere hacer 10 broches del mismo estilo. No necesariamente debe repetir todo el procedimiento, sino que a partir de la maqueta usted puede realizar una plantilla, ya sea en latón, ya sea en cobre, en cualquier material o ya sea hasta en cartulina, ¿por qué no? Pero lo importante ahí es
que haya una optimización en el trabajo y en el tiempo. Entonces, hacer plantillas es otra recomendación después de hacer maquetas cuando son piezas en serie. Y hacer unas simulaciones de cómo va a quedar la pieza. En el caso de un collar con ensambles, cómo funcionaría, cómo se mueve, cómo se comportan esos ensambles antes de, siempre en la maqueta, hacer todas esas pruebas simuladas con el fin de mejorar y de facilitar el trabajo. Preparar muy bien esos materiales que ustedes van a utilizar. Se seleccionaron los materiales, ahora prepararlos muy bien. Partir, en el caso de metales y de aleaciones, de metales electrolíticamente puros. Si utilizamos cobre, que sea puro, que sea granulado. Si utilizamos latón, igual. No reciclar sin ningún control. Es importante esa parte, que se utilicen materiales electrolíticamente puros, ¿de acuerdo? Y en lo posible utilizar aleaciones especiales, aleaciones importadas y aleaciones propias para el procedimiento. No es lo mismo una aleación para armado que para microfusión. Entonces, cuando usted va al almacén de insumos, tenga en cuenta esa parte. Si va a hacer una pieza armada, compre la aleación para material maquinado. Si es para casting, que sea una aleación para casting, para microfusión. Importante entonces planear muy bien lo de la adquisición de materiales, la preparación, y a veces durante el procedimiento se requiere dar unos acabados preliminares antes de los ensambles, para tenerlo en cuenta. Hay ensambles donde es más fácil hacer un pulido previo y luego sí ensamblar para darle un acabado final. Todos esos detallitos los vamos a analizar y cuando estemos produciendo o realizando piezas en cera, los podemos poner en práctica. Lo de las lijas también, ¿no? Cuando vamos a dar acabados, siempre empezar la lija de menor número hacia el número mayor, ¿sí? Y dependiendo del metal, pues es la cantidad de lijas y los tipos de lijas que utilizamos. Normalmente en plata más o menos utilizamos 4 tipos de lijas, hasta 5, dependiendo de la superficie que queremos terminar. Y nunca saltarse un paso de lija, siempre ir paso a paso. No, que es que se me acabó la 800, se me acabó la 1000, vamos a pasar a 1200. Pero resulta que ese paso que obviamos a veces nos genera problemas en el acabado. ¿De acuerdo? Importante también tener en cuenta los engastes. En la simulación, en la maqueta, en la pieza previa, importante la parte de engastes. ¿Cómo va a ser esa pieza? ¿Cómo va a ir engastada? Si es una piedra facetada, si es una piedra carbón, ¿cómo lo vamos a engastar? En lo posible, mejor no en lo posible. Es imprescindible tener la piedra antes. No sé si les ha pasado. Hacemos la pieza y después vamos a buscar la piedra y qué problema. Sobre todo si es una esmeralda, si es una piedra natural. ¿Qué problema encontrar una piedra para la pieza que ya hice? Entonces la recomendación también es primero la piedra, primero la gema, antes de empezar el diseño. Eso les quería compartir del manual de diseño que les envía al grupo, a sus teléfonos. Pero también, si quieren, me escriben, quien no le haya llegado, me escriben al correo para compartírselo. ¿De acuerdo? Ahí estoy escribiendo el correo. A este correo me pueden escribir, por favor, para compartirles el manual de diseño y también la guía de parámetros antropométricos en el momento de diseñar joyas. En el manual hay una cantidad de ejercicios y una cantidad de propuestas de bocetos, de bocetación. Entonces, gracias, Adriana, con mucho gusto. El conocimiento siempre es para compartirlo, para que el arte no desaparezca, para que nuestro noble oficio siga creciendo. ¿De acuerdo? En este manual encontramos una cantidad de ejemplos de bocetación para que los practiquen. Creo que hay más de 80 páginas de
ejercicios de bocetos. Entonces miren que con este manual podemos perfectamente empezar a diseñar una colección propia y original. ¿De acuerdo? Vamos a responder unas inquietudes. Manuel Cubillo nos pregunta, ¿cómo se le da el temple a un hilo para el sistema omega? Buena pregunta. ¿Cómo se da el temple a un hilo para el sistema omega? No solo para el sistema omega, para unos broches, por ejemplo. Antiguamente se utilizaba níquel para dar ese temple al material. Lo que se recomienda, ya el níquel está prohibido, se comprobó que es cancerígeno, así que no utilicemos níquel. Lo que se hace es utilizar una ley un poco más baja y hacer un temple al metal. Además de la ley baja, por lo menos ley 900, se hace un temple que es como un recocido muy lento, muy lento, muy lento, y dejarlo tiempo. Puede ser si no tenemos un horno, entonces puede ser sobre carbón. Ese temple, ese material, ese hilo, que le hacemos como ese recocido lento sobre carbón durante varios tiempos, por lo menos una hora, hora y media. Luego le damos un apagado, un enfriamiento en agua. En algunos talleres se utilizan ese apagado en cianuro. Tiene sus riesgos, pero también da un buen temple en un agua con cianuro diluido. No lo recomiendo mucho por la parte de salud, pero si usted mantiene ese hilo en un recocido muy lento durante un tiempo, que puede ser en un horno, y luego le hace un enfriamiento brusco, él adquiere un temple. También en el acabado es importante que no pierda el temple, porque a veces recosemos, llegamos al decapante y se nos pierde ese temple. Entonces, ahí tenerlo en cuenta de no hacerle ese recocido final, sino lo vamos a llevar a decapar en frío, ¿de acuerdo? Para que ese metal no pierda ese temple. Listo, continuamos con ronda de preguntas sobre el tema de el alistamiento, la planeación en el diseño y sobre lo que vamos a ver a partir de la otra semana para tallado de ceras. Escucho o por el chat, por favor, nos pueden escribir sus preguntas. Profe. Adelante. Profe, una pregunta. Usted estaba hablando que la aleación para armado y para casting es diferente. Por ejemplo, entonces, para una aleación 950 para casting, ¿cómo sería? Hablando de aleaciones importadas, de aleaciones que tienen una patente, ¿sí? Es decir, ya hay marcas, hay empresas especializadas en fabricar aleaciones, pero ellos no revelan la composición, ¿sí? De esas aleaciones porque son patentadas. Pero ya vienen de diferentes casas fabricantes las aleaciones donde ya fueron muy investigadas, analizadas y desarrolladas, ya sea para armado, para piezas maquinadas o para casting. Desde luego, la composición no es pública porque son unas patentes que ya están registradas. Para el caso de lo que trabajamos o trabajaríamos las aleaciones caseras, pues la diferencia prácticamente no hay, o sea, prácticamente no habría diferencia. Por eso es que manejar aleaciones de estas casas que han investigado bastante y han trabajado sobre el tema, es recomendable utilizar este tipo de aleaciones. Los resultados mejoran. Claro, y tener en cuenta de no hacer mezcla, de no combinar, o que me quedó un retalo, un residuo de armado y lo voy a utilizar en casting porque se me puede alterar el resultado. En el caso de utilizar una aleación de armado para casting me puede generar poros, me puede generar grietas, problemas. Pero no conozco la composición de esas aleaciones importadas. Son patentadas. ¿De acuerdo, Fray?
Sí, señor, gracias. Listo, muchas gracias. Importante en el caso de fundición, de hacer vaciados, de hacer cera perdida, siempre a partir de materiales puros, siempre. Sobre todo en esa parte que es complicado cuando se puede perder una fundición por un error de utilizar materiales reciclados. ¿Qué más preguntas tenemos? Recuerden que el título de esta charla es conversatorio. Conversemos. Por el live tenemos preguntas. Vamos a ver. No tenemos preguntas por el live. Bueno. ¿Sí? ¿Quién tiene preguntas? Veo el micrófono abierto de nuestro amigo Daniel Bedoya. Adelante. Profe, otra pregunta. Sí, señor. ¿Hay manera de hacer algún tipo de casting casero sin centrífuga? Hay muchas maneras. Claro, si estamos en el SENA, estamos aprendiendo de manera técnica, ¿cierto? Pero, perfecto, Lina, muchísimas gracias. Les comparto el material con mucho gusto. Fray, hay muchas maneras. No sé si de pronto usted ha visto por ahí algunos videitos donde utilizan como la onda esa que utilizaba David para atacar a Goliat. ¿Cómo? Sí, es como un chaco. Sí, esa que utilizó David para atacar a Goliat, esa es una técnica. Pues hace poco vi un video donde decían que por evaporación la cera bajaba. Sí. El señor hizo pues todo, digamos que así en video seguido. Entonces él colocó la materia prima encima del cubilete. Sí. Lo fundió y él tenía listo, por decir así, como digamos una tapa de atún. Le había martillado un pedacito de palo para poder agarrarlo y dentro de esa lata había puesto cartón y lo había humedecido. Entonces cuando el material ya había fundido, lo tapó para que, digamos, que el vapor buscara la salida y entonces la plata tomara el lugar donde estaba la cera. Así es. Eso sucede porque el vapor del cartón, en el momento que usted lo humedece, genera un vapor. Cuando lo cubre, ese vapor necesita buscar una salida. Al buscar salida, lógicamente, la salida será hacia el orificio interior del cilindro. ¿Sí? Cubilete también le dicen en México. Entonces, sí funciona, pero no le recomiendo hacer experimentos con oro, para nada. Si No, estaba pensando hacerlo en plata y pues yo tengo cera de odontología, pero es como más de impresión, es más cera para impresión, cera de mordida. Sí. Pero también se puede diseñar sobre eso. Claro, también se puede hacer diseño sobre esa cera, pero en cuanto a ya hacer fundiciones, tener cuidado de no perder metal. Hay varias técnicas, hay varias maneras alternas de hacerlo, pero en lo posible, pues, hacerlo de la manera más técnica, ¿sí? La centrífuga se puede reemplazar y he visto talleres donde antiguamente, que no era fácil importar herramientas, entonces adecuaban un rin de bicicleta para convertirlo en una centrífuga. Son trucos y maneras de solucionar situaciones. También viene un equipo muy práctico, muy sencillo y solo le cabe un cilindro. Es un equipo muy práctico y no requiere un alto costo en energía.
es muy práctico y muy rápido para hacer fundiciones pequeñas. También funciona muy bien, solo para un cilindro. Gracias, Fray. Aquí tenemos... Profe, una pregunta. Adelante. Pues pido disculpas por la ignorancia, porque usted sabe que apenas estoy empezando el estudio, pero los oigo hablar, por ejemplo, y no entiendo que hablan de casting y de fundición para casting y para piezas armadas. O sea, yo no sé cuál es la diferencia o qué es casting. Ah, sí, señora. Armado es todo lo que hacemos de forma manual y con herramientas de mano, con herramientas convencionales, como las colectivas que usamos en el taller de armado normal. Es decir, todo lo que tiene que ver con laminado, lo que tiene que ver con la parte de hilos, trefilado, toda la parte de ensambles, soldaduras, calado, toda la parte manual es armado. Y ya en la parte de casting o microfusión, es que tiene muchos nombres, Nachi. Microfusión, cera perdida, casting, básicamente es lo mismo. Es el mismo principio de la cera perdida que usaron en la joyería precolombina y que luego se modernizó en la odontología. Fue los laboratorios odontológicos los que modernizaron esta técnica y luego la toma la joyería para realizar piezas, para realizar joyas en serie. Entonces la microfusión básicamente es hacer un prototipo en cera, a partir de ese prototipo llevarlo a metal y con esa pieza, ese prototipo en metal, hacer un molde. Eso es lo que vemos en el segundo bloque del tecnólogo en producción de joyería. El primer semestre vemos la parte de armado, el segundo semestre vemos microfusión, fundición de cera perdida que comienza por modelado en cera. Ah, listo, profe, gracias, porque los oí hablar, pero no quiere nada. No se preocupe. Entonces, profe, microfusión, casting, perdón, termino. Casting o cera perdida es la técnica de producción en serie, básicamente. Sí, le escucho. ¿Quién me habla? Buenas tardes, adelante. profe. ¿Cómo está, Elena? Elena, ¿cómo está? Profe, le quería preguntar. Muy bien, ¿y usted, profe? Muy bien. Profe, le quería preguntar, la cera de la que usted habla de odontología es la que en odontología le dicen cera base. ¿Cera qué, perdón? Cera base. Es una cerita en láminas rosada, muy delgada. Ah, sí, señor. Entonces sí es la que tengo en mente. Sí, hay una cajita que viene creo que 10, otra que vienen como 18 laminitas. Sí, señor, viene por 18. Ah, perfecto, esa es. Ah, bueno, profesor, muchas gracias. Creo que cuesta como 8.000, algo así, 8.500, las 18 laminitas. Entonces es muy práctica y muy fácil de trabajar. Esas son las que debemos tener ahorita para el próximo curso. Básicamente esa cajita, esas laminitas. Ah, listo. De cera odontológica. Sí, Nacho. Gracias, profe. Nos pregunta Manuel Cubillos que si se deja abultado la soldadura cuando se hace el pegue del pin, se parte mucho. Efectivamente, Manuel, tiene toda la razón. No solo se parten, o mejor, no solo se atenta contra la estética, sino que funcionalmente no es lo mejor. Se parten bastante. Si colocamos la soldadura sobre el metal directamente. Así es, Manuel. Tiene toda la razón. No solo se parten, sino que estéticamente no se ven bien. Qué bueno, Manuel. Trabaja filigrana. Excelente. Katia Elena López nos pregunta si le podemos dar bibliografía sobre formas de hacer vaciado. Ahí les puedo compartir un manual sobre fundición a la cera perdida. Con mucho gusto, claro que sí. Por favor, Katia Elena me escribe al correo carluy@micena.edu.com para compartirle ese manual de fundición a la cera perdida. Con mucho gusto. Nos pregunta Joyería Rivero, ¿se puede hacer colofonia de piezas pequeñas utilizando un recipiente cerrado tipo tupper? Claro que sí, se puede fabricar así, con piezas pequeñas. Básicamente,
Claro, la colofonia tiene muchísimos usos, no solamente el trabajo con la cera perdida. Tiene muchísimas utilidades y se puede hacer en recipiente pequeño. Nos queda pendiente también invitar, a propósito del uso de la colofonia para Joyería Rivero, tenemos pendiente invitar a un experto en cincelado, quien nos enseña cómo preparar exactamente, técnicamente, tanto el lacre como la colofonia. Entonces, tenemos pendiente por invitarlo, él está en España, pero estamos buscando la manera que nos acompañe y nos regale un espacio, unas charlas sobre cincelado, que es otra técnica bastante ancestral, muy importante, y que se cultiva bastante en Perú, en México, y por qué no cultivarla también en nuestro país. De hecho, en la Escuela de Artes y Oficios de Santo Domingo se da como una de las técnicas ancestrales. Tenemos un taller, bueno, tenemos Sofía Cuartas, pregunta que para mejor brillo y menos oxidación, ¿qué aleación debe utilizar? Hay muchos tipos de aleaciones, sino que no sería lo adecuado darles la marca, pero hay como 4 casas productoras de aleaciones. En los almacenes de insumos pueden conseguir unas aleaciones muy técnicamente muy bien desarrolladas para dar buen brillo, pero tengan en cuenta eso, que si es para plata o que si es para armado, si es para oro, si es para microfusión. Es decir, no solo el metal con el que van a preparar su aleación, sino también la técnica con la que lo van a elaborar. ¿De acuerdo? Para que lo tengan muy en cuenta en cuanto a la aleación que ustedes seleccionen. Si ustedes buscan en internet, en Río Grande, una casa que produce o que distribuye insumos de toda clase, ahí van a encontrar no solamente los tipos de aleaciones, sino las marcas y las referencias, ¿sí? Herramientas Río Grande. Ahí van a encontrar todo tipo de aleaciones, todo tipo de referencias, tanto para armado como para microfusión. ¿De acuerdo? Sí es importante o es recomendable usar aleaciones. Y también para soldaduras, no solamente para el metal en sí, sino para soldaduras. Con unos excelentes resultados en la plata no mancha, por ejemplo. No produce esa manchita que a veces nos da tanto dolor de cabeza en los acabados. ¿De acuerdo? Nos pregunta, listo, Sofía Cuartas ya. Con mucho gusto lo de bibliografía, claro que sí. Tengan en cuenta que cuando vamos a tallar cera, es importante sensibilizarse antes, ¿sí? Sensibilizarse con el metal, con el material que van a trabajar. Una de las maneras de sensibilizarnos es hacer unas piezas de tiza. No es fácil conseguir ahora tiza de tablero, pero si ustedes de pronto consiguen barritas de tiza y empiezan con un bisturí, con una cuchilla, con una herramienta de corte a tallarlas, entonces van a darse cuenta que se adquiere mayor sensibilidad. No es un ejercicio muy necesario para joyeros tallar tiza, pero es una ayuda. Es una forma de sensibilizarnos para cuando ya, perfecto, para cuando ya vamos a utilizar la cera. Nos dice Luz María, la profe Luz María Duque de AFIT, que también la jibia, sí, es como el corazón de una madera, ¿cierto? Algo así. La jibia es como una madera muy blanda, funciona también para sensibilizarnos. Así es, Luz María. También hay, por aquí en un pueblito de Santander, hay una cosa parecida a la jibia que se llama... ya, excelente, Luz María. La jibia es un huesito como poroso
hueso de molusco. Es como muy blando. Por aquí en Santander, en un pueblito que se llama Zapatoca, hay un corazón de una madera, se llama pauche. Es muy parecido a la jibia en cuanto a la exacto, Fray. Se parece al palo balso, efectivamente. Entonces, esas maderas, la jibia, el pauche, el palo balso, nos sirven para sensibilizarnos mejor. Las barras de tiza. Sí, Luz María. El pauche sirve para hacer pajaritos. Si ustedes van a una feria de artesanía, se encuentran pajaritos hechos en ese material. Lina, es tan amable, gracias. Es tan amable, Lina nos invita al taller de Mokume Gane el lunes 4. Pero tengo una duda, una pregunta. Taller de Mokume Gane el lunes 4, pero será 4 de agosto con Nora Ortiz. Qué pena, Lina. Regálenos la información. Es tan amable. El taller de Mokume Gane. Hoy a las 4, Lina. Qué maravilla. Perfecto. Invitación cordial. Perfecto. Una invitación, bueno, estén pendientes del Facebook de Corcojova. Lina nos va a compartir una invitación a un taller maravilloso, Mokume Gane, con Nora Ortiz, el próximo lunes a las 4 de la tarde. Lo dicta Nora Ortiz, lunes 4 de la tarde. Entonces recuerden que el lunes trabajamos de 2 a 4. Si quieren terminamos un poquito antes el lunes para darles tiempo para que entren al taller de Mokume Gane. Es una maravilla. En Bogotá tenemos también una experta en Mokume Gane, que es una profesora del SENA, Rosmira Carvajal. Vamos a ver si también la invitamos para complementar todo este enriquecimiento que estamos teniendo a través de la tecnología. Muchas gracias, Lina, por compartirnos su información. También tendremos un taller sobre esmeraldas, una conferencia sobre esmeraldas. No tengo en el momento presente la hora. Creo que es el viernes próximo. Lina, ¿me recuerdas? Sí, el viernes tenemos un taller del centro gemológico. Gracias, Lina. Viernes 10 de la mañana, una charla sobre esmeraldas desde el Centro Gemológico de Colombia con el gemólogo amigo, sí, con nuestro amigo gemólogo, se me fue el nombre, Carlos. Ya les compartiré la información. Viernes 10 de la mañana, conferencia sobre esmeraldas del Centro Gemológico de Colombia. ¿Listo? Perfecto. Eso dice el correo, que ya termina el ciclo de charlas con Carlos Emilio Osorio. Ya por fin lo recordé. Este ciclo de conferencias con Carlos Emilio Osorio termina el viernes a las 10 de la mañana. ¿De acuerdo? Para que por favor no se pierdan esta invitación. Y el lunes próximo a las 4 de la tarde con Nora Ortiz. Miremos el chat, ¿qué otra pregunta tenemos? Perfecto. Gracias, Luz María, por compartirnos también su información sobre la jibia. Fray Hilberto nos comenta que el palo balso también se consigue fácilmente. Perfecto. Les voy a compartir por el grupo, porque no tengo listo el cronograma del curso de cera, pero básicamente va a ser martes, miércoles y jueves de 2 a 4 de la tarde. Martes, miércoles y jueves, desde el 13 hasta el 31 de julio. Obviamente que vamos a hacer una interrupción en la semana del 20, con el fin de que no nos perdamos el máximo evento del año, la Semana de la Joyería. ¿De acuerdo? Es decir, parte del curso de cera es participar en la Semana de la Joyería del 19 al 25 de julio.
no se preocupen que igual hacemos un refuerzo teórico y ustedes en la medida en que tienen su tiempo libre pueden ir trabajando la cera, pueden ir tallando. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por compartir este espacio, por aceptar la invitación. Quería como unificar un poquito los criterios en cuanto al diseño para que cuando comencemos el modelado en cera hablemos todos el mismo lenguaje. Y ese lenguaje nos lo explica muy bien el manual de Nuria Carulla de Artesanías de Colombia cuando se hizo el programa nacional. Listo. Muchísimas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Una feliz tarde para todos. Por favor, descanse, cuídense mucho, quédense en casa.